Buen día, amigos. Bienvenidos a este espacio de cada semana para analizar aspectos de la coyuntura política y sus impactos en otras dimensiones de la vida nacional. Y esta semana mi problema es la ciudadanía. No la ciudadanía en términos reales, es decir, mi problema no es la gente, la sociedad. Mi problema es el concepto y mi problema es la circunstancia en la que está el concepto y si este concepto lo podemos aplicar. Durante el fin de semana pasado, en sesión con un amigo, historiador, antropólogo, mi compañero Miguel Hernández, me hizo una entrevista como parte de un estudio del Colegio de México. Y una de las preguntas me resultó complicada. Porque hizo eco con reflexiones que ya hemos aquí establecido, aquí o en otros espacios, pero que resulta al final difícil de responder, resulta difícil de aceptar, pero que es necesario tener muy en claro. La pregunta fue, ¿cuál es tu concepto de ciudadanía? Pareciera algo muy común, algo muy simple para los tiempos actuales, en donde pues ciudadanía es un término y un concepto que todo mundo pareciera manejar, que todo mundo pareciera aceptar como algo que ya existe. Es decir, ya hay elecciones, hay alternancias y pareciera que la ciudadanía tiene voz, pareciera que la ciudadanía tiene vida. Sin embargo, la ciudadanía no se puede explicar solamente por aspectos como el ejercicio del voto, del sufragio libre, lo cual también está en duda en algunas elecciones. No solamente en eventos como la elección de 2006, por ejemplo, o la del 2012, sino hasta en elecciones locales como la reciente de este año, por ejemplo, en el estado de Chiapas, en donde el gobernador es capaz de ir a la elección con su partido, pero también con dos partidos locales financiados por recursos públicos. Es decir, en ese sentido, el sufragio libre en este país, pues también todavía sigue siendo algo dudoso como para hablar de que sea una expresión concreta, libre de la ciudadanía. Pero, ¿cuál es el problema de la ciudadanía? La ciudadanía la podemos definir como el ejercicio de los derechos. Y el ejercicio de los derechos, por parte de los ciudadanos, se basa en que exista un Estado que precisamente proteja, garantice la existencia y el ejercicio libre de esos derechos. En esas condiciones podemos hablar de ciudadanía, es decir, ciudadanos que ejercen sus derechos y un Estado que los garantiza. La pregunta es si eso existe en México. Y de ahí derivamos si existe una ciudadanía en México. Yo digo que no. Yo creo que mi respuesta es muy grave. No existe ciudadanía en México, por lo menos no para las grandes mayorías de este país. Es decir, no puede existir ciudadanía cuando, como nos lo dijo ya Oxfam en su reciente informe, la mayor parte de la población es pobre. No solamente la pobreza ha dejado de existir, sino que esta ha aumentado. Más de la mitad de la población es pobre en este país. Es decir, esos ciudadanos o esos mexicanos no pueden ejercer su derecho, por ejemplo, a la alimentación, su derecho a propiedad, su derecho a libre tránsito, porque no tienen simple y llanamente recursos para eso. No existe ciudadanía en un país que, por su circunstancia económica, por su falta de crecimiento económico, la gente tiene que emigrar a las ciudades grandes de este país o al sur de los Estados Unidos, sufriendo no solamente las agresiones discursivas de personajes funestos como Donald Trump, sino también las agresiones físicas, materiales, de tipos o tipejos que en la frontera o en el desierto de Arizona pues cazan mexicanos. Es decir, hay pobreza, hay migración. Gracias a la reforma laboral de diciembre del 2012 tenemos una realidad, tenemos la realidad del empleo precario. Hoy la mayor parte de empleos se pagan mal y en condiciones laborales realmente infames. El empleo precario ya es una estadística reconocida por muchas instituciones de nuestro país, públicas o privadas.
Y aunque es real el dicho del gobierno federal de que hay más empleos, pues sí, los hay, pero peor pagados que antes. Un asalariado hoy gana menos que un asalariado de hace 15 o 20 años. El trabajo precario, entonces, es también la inexistencia de un derecho, del empleo digno, digámoslo así. Y bueno, el empleo precario junto con el desempleo. El desempleo es, aunque no son tasas tan importantes como las de Europa ahora, por ejemplo la española o la griega, sí son tasas significativas, ¿sí? Que nos revelan que hay gente que simple y llanamente no puede ejercer su acceso a un salario mínimo siquiera. No hablemos ya de la violación de derechos humanos, ni siquiera toquemos el caso tan famoso de los 43 de Ayotzinapa, un caso que sigue indignando, que sigue preocupando porque el Estado no garantiza siquiera la certidumbre de qué fue lo que pasó y quiénes fueron los culpables. Hablamos de la violación de derechos humanos en estados como Veracruz, un estado que ha dado mucho que decir gracias a su gobernador y su gobierno en las últimas semanas. Hablemos también del gobierno de Puebla con Moreno Valle, un personaje que incluso en complicidad con todos los partidos del Estado que tienen una representación en el legislativo local, pues ha impuesto una ley, una política y un gobierno totalmente autoritario. Y así podemos hablar de distintos gobiernos, señalábamos al principio el estado de Chiapas, en donde pues el libre sufragio no fue efectivo. Entonces estamos hablando de gobiernos locales que son totalmente violatorios de los derechos humanos. En este sentido, un sector o dos sectores poblacionales que viven severamente la inexistencia de sus derechos, pues son las mujeres y los niños. Las mujeres y los niños viven un estado de violencia terrible, pues estas mujeres y estos niños pueden ser secuestrados y con ello pueden ser sometidos al comercio sexual, pueden ser sometidos, particularmente los niños, al tráfico de órganos. Y en este país matar a una mujer por el simple hecho de ser una mujer es factible. Eso es lo terrible, que es factible. Y no hay un Estado que proteja a estos dos sectores poblacionales vitales para cualquier sociedad, las mujeres y la infancia. ¿Cómo podemos hablar de ciudadanía cuando estos sectores tan vulnerables son desprotegidos completamente por el Estado? Porque los feminicidios ni son investigados y la violencia contra los niños dentro y fuera de sus familias no es perseguida. Tampoco podemos hablar de ciudadanía cuando los ciudadanos hemos perdido ya la potestad o la titularidad sobre los recursos energéticos. La reforma energética nos quitó el concepto de propiedad de la nación. Ahora el uso y las utilidades de esos recursos energéticos pues, van a estar en manos privadas, y eso va no solamente a reducir los recursos que la población merece, sino que precisamente ya no podemos sustentar una soberanía energética. También en el sector alimentario, México no es soberano en términos alimentarios, por tanto la población no puede ejercer un libre derecho a la alimentación, un sano, libre y amplio derecho a la alimentación. En la medida en que México tiene que importar ya buena parte de sus alimentos básicos, en donde puede encarecerse de manera terrible alimentos como el huevo o la tortilla, no podemos hablar de que la población tiene ese derecho garantizado. No hay entonces, creo yo, condiciones para una ciudadanía. La ciudadanía ni puede ejercer libertades económicas, sociales y políticas de manera libre y efectiva, y no hay un Estado que además garantice eso. El Estado está ausente de ser un garante de los derechos de la ciudadanía. El Estado no existe para millones de mexicanos, y no estamos aquí hablando del famoso concepto de Estado fallido. No, en México el Estado existe, no es una falla. El Estado existe, sin embargo, no existe para la mayor parte de la población mexicana. Existe para una clase política y existe para poderes facciosos, para poderes que, sin mediar ley, pueden ejercer su influencia en el Estado, y el Estado los va a proteger, los va a apoyar.
Entonces, el Estado existe, pero no existe para la población, existe para los poderes fácticos y la clase política. Entonces, si no hay un Estado que proteja a los ciudadanos, pues entonces no hay un garante. Eso sigue limitando la realización de ciudadanía. Pero ¿por qué no hay un Estado? ¿Por qué no hay un Estado que trabaje para los ciudadanos, digámoslo así? Pues porque el Estado no fue colocado en un proceso de transición democrática. Esa transición democrática que inició en los 90 y que pintaba bastante bien, pues incluso nos dio la alternancia en el año 2000, esa transición democrática fue detenida, fue trastocada. No se cumplió bajo la necesidad o el proceso también de una reforma del Estado. Es decir, no pasamos de un régimen autoritario a un régimen democrático. Un régimen democrático que fundamentalmente tenía que reconocer y garantizar los derechos ciudadanos. Ese era el aspecto fundamental de la reforma del Estado. No se hizo la reforma del Estado. Y entonces el Estado, así como quedó después de la hegemonía en el gobierno por parte del PRI, pues así fue utilizado por el PAN, así fue utilizado por ciertos sectores de izquierda que han tenido ciertos espacios de poder, y ese Estado hoy día, aunque es usado por la clase política, también es usado por los poderes fácticos, empresarios, crimen organizado, sindicatos corporativos, etc. ¿Cuál es el problema aquí? Que tenemos un Estado secuestrado porque no cumplió con su transición democrática, y tenemos una sociedad no amparada por el Estado, y entonces no puede realizar sus derechos y por tanto no puede decirse ciudadanos. El gran problema de no haber cumplido con la transición democrática, de no haber reformado el Estado para pasar de un régimen autoritario a uno democrático, es que perdimos la oportunidad histórica de las reformas. Y no estoy aquí hablando de las reformas estructurales. No, perdimos el momento de la reforma democrática del Estado. Y con ello, darle a la sociedad un Estado que protegiera sus derechos. Pero históricamente sabemos que cuando las naciones pierden el momento histórico de las reformas, a lo que le abren las puertas, quieranlo o no, es al momento de las revoluciones. Revisemos la historia mexicana, la Nueva España incluso, antes de que existiera en México. Cuando los peninsulares no aceptaron el momento de las reformas que proponían los criollos para establecer la junta gubernativa en tanto no había rey, esto en 1808, cancelando esto con el golpe de Estado y la muerte de algunos criollos, entre ellos Francisco Primo de Verdad, la posibilidad que abrieron fue el de precisamente la rebelión, el de las conspiraciones criollas, y luego la rebelión de Miguel Hidalgo, y luego la revolución de José María Morelos y Pavón. Se negó el momento reformista, se abrió las puertas al momento revolucionario. Cuando en el siglo XIX las fuerzas conservadoras no entendieron la necesidad de las reformas liberales de Valentín Gómez Farías en 1833, a lo que se le abrió las puertas fue pues a la crisis del Estado Nacional y después a la revolución liberal a partir de la revolución de Ayutla de 1854. Cuando el porfiriato no entendió el momento de la reforma, pese que así lo había reconocido, al menos formalmente, para dar un paso democrático, es decir, que Porfirio Díaz ya no se presentara a las elecciones y diera paso a una alternancia en ese momento, y con ella una serie de cambios políticos por lo menos, cuando Porfirio Díaz no entiende este momento y se impone en el poder por vía de un fraude en 1910, pues a lo que le dio paso fue a la revolución que encabezó en su momento Madero, y de ahí muchos otros. Es decir, cuando los países no entienden el momento reformista, lo que viene después son los momentos revolucionarios. Y eso no por la voluntad de unos cuantos, sino porque al final del día las masas también tienen voz y tienen voluntad y tienen necesidades que cubrir. Hoy día entonces lo que digo es, no hay ciudadanía. Porque millones de mexicanos, la aplastante mayoría de este país,
no puede ver satisfechos sus derechos más elementales, desde los alimentarios hasta los políticos. Porque no hay un Estado que garantice sus derechos, porque ese Estado está secuestrado por una clase política y poderes fácticos, porque a ese Estado se le negó su momento reformista, se le negó la transición democrática y su reforma. Y hoy, en este momento de crisis, en donde la sociedad ni siquiera reconoce las posibles ventajas de las que habla el presidente de la República en torno a sus reformas estructurales, en un momento en que el presidente tiene un gran descrédito, pues entonces no hay momentos ya para las reformas. La gente ya no cree en esas reformas porque no fueron incluidas en esas reformas, por más que se les quiera convencer de ello. La gente no cree en las reformas educativa, laboral, energética y otras. La gente ve agresiones cada vez más amplias y profundas con esas reformas. Se esperaba la transición democrática o la reforma democrática y se nos metió en una dinámica aún más de mayor pobreza, de mayor violencia, de mayor autoritarismo. Así pues, no hay ciudadanía. Y por tanto, me atrevo a decir, Nacho dice, en un país donde no se garantizan los derechos, como es México actualmente, no hay ciudadanía. Pero esa ciudadanía se va a abrir paso, o mejor dicho, esa sociedad se va a abrir paso, porque no va a esperar a que se les concedan los derechos. Esa sociedad se va a mover en su momento para reclamar esos derechos. Y eso ya no se llaman reformas, se llama revolución. Y si algo conoce este país en su historia, es eso. Y no es algo que yo celebre, es algo que históricamente parece inevitable. Amigos, si les parecen pues estos elementos que aquí abordamos, difúndanlos a través de Facebook y las redes sociales y nos vemos aquí la próxima vez. Gracias.